Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo Inside la República. Hoy nuestro invitado es el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo. Bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, y un saludo muy especial a todo el equipo de la República que nos acompaña el día de hoy, a los organizadores del programa Insight y sobre todo a la audiencia que nos acompaña a través de los diferentes canales de difusión. Gracias, director. Hoy también, pues en este Insight nos van a estar acompañando María Carolina Ramírez, editora de Globoeconomía, Noelia Sigüenza, editora de Asuntos Legales, y Joaquín López, periodista de la sección de Economía. Antes de arrancar, director, voy a leer un perfil suyo. Usted, pues, aparte de ser el director del DANE, pues es economista de la Universidad del Rosario. Tiene un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, en Francia, en la cual también cursó una maestría en Economía Matemática y Econometría. Se desempeñó como profesor y director de Planeación y Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario. En este último centro educativo también ha sido director de la Escuela Doctoral de Economía. También ha sido asesor externo de la Superintendencia de Puertos y Transportes, la Autoridad Nacional de Televisión, la Superintendencia de Subsidio Familiar, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el Ministerio de las TIC, entre otras entidades. Pues con todo esto y en medio de la pandemia, la cual pues no solamente los medios, sino también las personas se han conectado un poco más con las estadísticas y le han seguido pues el rastro a los reportes que ustedes desde el DANE nos emiten. Quisiéramos iniciar este insight preguntándole un poco pues al ver ya los indicadores después de los primeros meses de la pandemia, el confinamiento y ahora sobre todo de IPC que salió el lunes, la tasa de desempleo que salió la semana anterior, el indicador de seguimiento de la economía y otros, pues mes a mes se han empezado a ver algunas cifras de mejora y de recuperación. Quisiéramos preguntarle, ¿usted cree que entonces la economía ya pasó lo peor y ha iniciado una senda de crecimiento? Muchas gracias, Gabriel. Y creo yo que por el momento lo que podemos decir es que tocamos fondo. Creo que las estadísticas que tenemos a la fecha, que tienen que ver con la contracción de empleo, la última que vimos en agosto, que corresponde a casi el 44% de la contracción que vimos en abril, y la expansión de desempleo que corresponde apenas a menos del 60% de la que vimos en junio, muestran que el mercado laboral tocó fondo, pero ahora la gran señal que nosotros debemos plantear es a qué velocidad vamos a salir de ese fondo. Los datos de mercado laboral muestran unas señales que pueden ser alentadoras, pero la radiografía, llamemos la disección del dato, muestra también unos elementos que pueden ser preocupantes y que deben ser tenidos en cuenta por la política pública. Adicionalmente, pues cuando ese mercado laboral se manifiesta en la capacidad de la economía para agregar valor, pues ya hemos mostrado los 7 primeros meses del año son una economía que si ese fuera el año, se hubiera contraído al 7.7% negativo, con una afectación muy importante de las actividades de comercio y de servicios, que es lo que hemos visto en diferentes escenarios. Entonces, creo yo, tocamos fondo, hay unas señales de que estamos saliendo de ese fondo, pero hay que ser muy cuidadosos sobre lo que está en el detrás de cámaras de esas señales para poder inferir la velocidad a la cual nos vamos a recuperar. Perfecto, director, y en este insight, pues la intención es poder abordar, digamos, noticias y preguntas respecto al IPC, mercado laboral y crecimiento. Entonces, pues antes de que abordemos eso, quisiéramos preguntarle en esta vía de la recuperación y lo que usted nos menciona de que ahora será importante ver a qué ritmo vamos recuperando pues esa salida de las malas cifras que nos ha dejado el COVID. Yo quisiera preguntarle, pues en Europa, digamos en Francia, en España y en algunos otros lugares, pues ya se están empezando a ver cierres focalizados ante los rebrotes. Entonces, quisiera preguntarle qué calcula que le va a pasar a todo el aparato productivo y a esta recuperación de volver en los meses que vienen antes de que termine el año
a algunos cierres localizados? Bueno, es una pregunta bien delicada, pero yo lo que creo es, el carro de la economía colombiana entró a mantenimiento, llamémoslo así, porque la economía paró, fue por una decisión de manejo epidemiológico. Era necesario para la economía para controlar el patrón de contagio del COVID-19. En esa parada y en esa revisión eh, hay una llanta de repuesto que está concentrada en lo que sucede en Bogotá y otra en lo que sucede en los departamentos del Valle, de Antioquia y de Cundinamarca. En el caso particular de la primera entrada a mantenimiento después de que el carro tomó la decisión de parar, en ese mantenimiento hubo una sobrereacción de la actividad económica desde la perspectiva negativa, precisamente en esos departamentos en donde hay más mortalidad por COVID-19, por la conformación de áreas metropolitanas, por la densidad poblacional, por todos los elementos que los científicos han dicho que facilitan la propagación del COVID-19, que son nuevamente Bogotá, Valle, Antioquia y algo del departamento del Atlántico. Entonces, el hecho de que nosotros sepamos que Bogotá, Valle y Antioquia son el 50% de la economía colombiana, que están expuestos a la mayor sobremortalidad o que concentran un poco más de la mitad de todas las muertes por COVID-19, lo que evidencia es que un nuevo confinamiento en esos tres principales centros de producción del país o una nueva entrada a mantenimiento del carro, seguramente al carro le van a salir otras cosas. Como decimos coloquialmente, entra por una y sale por otras. Entra por una medida preventiva y puede salir con unos daños muy importantes. Aquí, no más para cerrar y darle el cierre al argumento es, Bogotá solo pesa el 16% del valor agregado manufacturero del país, pero está explicando el 26% de la contracción del sector manufacturero durante todos los meses de la pandemia. Eso significa que hay una vulnerabilidad muy grande de volver a cerrar la economía en estos centros productivos y por eso esos rebrotes, ojalá bajo el autocuidado de todos los ciudadanos se puedan manejar sin necesidad de tomar ese tipo de medidas extremas que podrían ser muy difíciles para el sector productivo del país. Perfecto, director. Ahora le voy a dar paso a María Carolina Ramírez, quien le va a hacer unas preguntas sobre el IPC. Sí, precisamente esta semana pues se dio a conocer el dato de inflación para el mes de septiembre y se vio una cifra positiva de 0,32%, que de alguna forma estaba en contravía de lo que esperaban los analistas del mercado, pues pensaban que iba a ser a la baja. Entonces, con base en esta cifra, queremos saber si usted cree que finalmente el consumo va a influir precisamente en los hogares para la recuperación en estos últimos 3 meses del año, si en ese aspecto estaría el remate de 2020. Muchas gracias por esa pregunta y en efecto, la inflación de septiembre nosotros la llamamos una inflación que da señales de retorno a una situación pre-confinamiento, parcialmente. Pero lo que más movió la inflación fue la salida del aire de unos mecanismos de apoyo a los hogares en el marco de esas restricciones de confinamiento. De esos 32 puntos que tú mencionas, puntos básicos o 0,32%, para no hablar tanto de puntos y comas, de esos 32 puntos que sucedieron en el mes de septiembre, 11 los puso la telefonía móvil porque le empezamos a tarificar el IVA o a grabar el IVA a los planes móviles de bajo costo. También tenemos que 12 los puso la electricidad porque algunas ciudades levantaron los esquemas de gratuidad o los esquemas de descuentos de pronto pago, que eran un mecanismo de alivio del bolsillo de los hogares. Entonces, cuando uno mira ese análisis y mira además que 6 puntos los está aportando el transporte intermunicipal, porque las empresas dicen, bueno, yo tengo que llevar el bus a la mitad o a menos de la mitad,
y es un trayecto de 6 horas, un trayecto de 5 horas, entonces sí o sí hay que amortizar la tarifa entre menos personas y por consiguiente están presentando tarifas del 25%. Entonces, tanto como decir que la inflación de septiembre fue una inflación de reactivación de la demanda, creo que va a ser verdaderamente la inflación de octubre, y ahí es donde está, como tú lo mencionas, María Camila, una de las principales preocupaciones, y es que la demanda está ampliamente debilitada por diferentes señales que nosotros obtenemos. Por ejemplo, en la GIH tenemos que casi el 23% de los hogares nos reportan no tener ingresos en el total nacional. En el pulso social nos dicen que muy pocos tienen perspectivas para ahorrar, que pocos saldrían a vacaciones, que muchos tienen dificultades para comprar artículos de primera necesidad. Entonces, muy bien orientada tu pregunta. El tema ahora es entender cómo se va a reactivar la demanda de los hogares y la demanda de insumos del sector manufacturero para lograr que podamos tener ese remate que tú mencionas en tu pregunta. Precisamente sobre eso era como la siguiente parte de la pregunta, y es, ¿cuáles son esos sectores que ustedes ven? Si se va a seguir definitivamente la telefonía, el transporte, jalonando los datos de inflación, o si cuáles van a ser esos sectores que se van a meter en la lista para pues jalonar los precios al alza. Bueno, el comportamiento de los precios, ahí tengo el micrófono prendido, el comportamiento de los precios en septiembre compartió algunas cosas en agosto, como fue la importante contracción de las matrículas de formación técnica, tecnológica y educación superior, que eso yo creo que ya está prácticamente cerrado. Sí, seguramente habrá un pequeño coletazo porque algunas instituciones de educación superior nos dijeron que todavía no habían acabado el cierre contable y vamos a tener que establecer algunos elementos. De los elementos de servicios públicos, las ciudades más grandes, acá las tenía preparadas para poderlas enumerar con cuidado: Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Neiva, Villavicencio, Armenia y Florencia, que eran las más protagónicas en esas ayudas específicas de casi gratuidad, descuentos de pronto pago, ya están saliendo de ese tema, y por consiguiente servicios públicos va a empezar a moverse en función de los valores similares a los del año pasado, cercanos a 0 puntos básicos o con unos puntos básicos de más. Sobre gas natural hay una incertidumbre porque la resolución que estableció el Ministerio de Minas establece que la ayuda o el mecanismo excepcional de solidaridad sobre la tarifa de gas domiciliario se va a implementar hasta que los recursos se agoten. Entonces puede haber uno o un par de meses en los que gas empiece a afectar esos temas, y ya habiendo asumido el ajuste tarifario de transporte intermunicipal, creo que la inflación va a empezar a comportarse muchísimo más en función, uno, de los riesgos climáticos que el fenómeno de la Niña pueda tener sobre algunos elementos que consumimos al interior del hogar, y también en la reactivación de algunos restaurantes, como sucedió con las carnes de res y las carnes de pollo, en donde ya la reactivación de restaurantes está generando una presión a la demanda y por consiguiente la oferta está ajustando los precios. Entonces creo yo que los ajustes de vuelta a la prepandemia, como llamamos, que se dieron en el mes de septiembre, próximamente están cerrados, es decir, solo tenemos unos posibles coletazos en octubre, pero ya vería uno en octubre y en noviembre una inflación ya dando unas señales muy claras de qué tan fortalecida está la demanda de los hogares del país. Perfecto, director. Ahora vamos a pasar a lo que usted mencionó al inicio en la primera respuesta, que es el mercado laboral. Joaquín López le va a transmitir las preguntas. No lo escuchamos, Joaquín. Perdón. Director, entre agosto y abril se contabilizaron más de 3 millones de empleos recuperados al revisar la población ocupada entre esos meses. ¿Dónde se están recuperando esos empleos y qué esperar para fin de año? ¿Se podría decir que se están recuperando en la informalidad? Y esa pregunta está buenísima. Sí, yo creo que
tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de la recuperación de esos puestos de trabajo, ¿sí? La población ocupada, como tú lo mencionas, frente a abril, frente a agosto, es 3.2 millones de personas más que están en la situación de ocupación. Pero ese incremento está en una parte asociado al hecho en el que hay algunas contracciones de la población ocupada que se han venido mitigando, es decir, hemos venido llamando nuevamente, si lo hacemos coloquialmente, a personas que estaban confinadas nuevamente al trabajo, o las personas que estaban confinadas, que previamente estaban en la informalidad, pues han vuelto a prender motores, bien sea prender su carro para prestar una plataforma de transporte, o sacar su moto para prestar mototaxismo, o abrir una miscelánea, o abrir la tienda de ropas. Todos estos elementos son los que están matizando el movimiento de la población ocupada de 3 millones de personas de más frente a abril. Pero particularmente esos 3 millones de más se deben a que las contracciones que estamos viendo en agosto en las actividades de comercio son casi la mitad de las que veíamos en abril. Por ejemplo, en comercio minorista en todo el país, en agosto, vimos una contracción de 516,000 personas, mientras que en abril vimos una contracción de 943,000. Entonces, las actividades de comercio minorista, las actividades de entretenimiento, artísticas y de servicios como el servicio doméstico, en donde algunas personas que trabajaban en el servicio doméstico han vuelto a ser llamadas a prestar sus servicios en los hogares, y las actividades de alojamiento y servicios de comida están volviendo a llamar a algunas personas. Y además de eso, está el eje o el almendrón de la recuperación de esa población ocupada, y es la corrección de las importantes contracciones que se dieron en abril en construcción y en manufactura, en donde ellos están llamando nuevamente a su personal ocupado. Pero lo que tú mencionas me parece supremamente vital que nosotros lo resaltemos, y es la contracción de la población ocupada que estamos viendo en agosto. Es una contracción en que cada vez aportan más las posiciones ocupacionales de empleo particular. ¿Eso qué significa? Que tenemos una señal de que una buena parte de esos 3 millones, 3.2 millones de ocupados de más que tenemos en agosto frente a los que teníamos en abril son informales. ¿Cómo podemos afirmar eso? Cuando vemos la contracción de la población ocupada en agosto por posición ocupacional, específicamente para las 13 principales ciudades, hablemos del problema urbano, la contracción de 1.4 millones de personas ocupadas en agosto que vimos en las 13 principales ciudades, el 70% se dio en la posición empleo particular, mientras que en la posición cuenta propia, que está mucho más propensa a estar cerca de la informalidad, solo fue una contracción del 16%. Esa misma foto, tomada en abril, recordemos, 70, algo cercano a la formalidad, que es empleo particular, y 16, todos negativos los números, con cuenta propia. En abril, esa foto era 52 negativo para empleo particular y 31 negativo para cuenta propia. Entonces, cuando uno compara esos 4 números, lo que se da cuenta es que una buena parte de la reactivación no es tanto que empleos formales se hayan recuperado, sino que los informales volvieron a salir a sus actividades que se permiten en la medida en que las restricciones de movilidad y de confinamiento se han levantado de forma significativa en las principales ciudades del país. Bien, ahora, pero digamos que en los meses de la pandemia también hemos visto cómo suben las cifras de personas desocupadas y de inactivas, por lo que digamos que muchos señalan que si se suman la tasa de desempleo podría ser mayor realmente. ¿Qué es más riesgoso, que suban unos o que suban los otros? Bueno, esa pregunta es bien, toca responderla muy fino. Y por eso ahí yo quisiera irme al balance de la pandemia, porque yo creo que es hora
no decir que la pandemia se acabó, pero sí hacer un balance del confinamiento. Es decir, recordemos a la audiencia, ustedes lo saben muy bien, que las fotos de cada mes del mercado laboral se promedian, no se suman. Entonces, si yo saco un promedio del semestre de confinamiento, que es el semestre marzo-agosto, nosotros rápidamente vemos que el país disminuyó su población ocupada en 3.8 millones de personas e incrementó su población desocupada en 1.5 millones de personas e incrementó su población inactiva en 2.7 millones de personas. Entonces, lo que tú mencionas, el importante incremento que estamos viendo en la inactividad, que es casi 2 o 3 veces el que tradicionalmente vemos, porque ustedes saben que la inactividad crece también porque la población crece. Entonces hay más posibilidad de que haya personas que lleguen a la edad de trabajar que digan que no pueden trabajar porque están estudiando o porque simplemente están formándose para una futura participación en el mercado laboral. Entonces, ese resumen nos dice, el confinamiento nos dejó con 8 puntos de desempleo y nos dejó con alrededor de 2 puntos de más de informalidad. Detrás de la inactividad, tanto como sumarlas, Jorge, lo que yo invitaría es a entender qué está pasando detrás de la informalidad. Detrás de la informalidad estamos teniendo un colchón muy importante, que es la resiliencia que provee la informalidad en las situaciones de choques al ciclo económico. Ya una literatura del Banco Mundial, Guillermo Perry, que ya no nos acompaña, sabiamente en una compilación decía, uno de los elementos que tiene la informalidad es que la informalidad es bien abullonada cuando uno está cayendo, entonces le ayuda a rebotar, ¿sí? Pero es tan abullonada que cuando el ciclo económico vuelve a recuperarse, lo deja uno como en una burbuja y uno dice, no, yo mejor me quedo en la informalidad. Entonces, uno de los elementos que genera preocupación es ver cómo en la estrategia de reactivación se reconoce que hay una vulnerabilidad o puede haber un sesgo muy importante a que incrementemos la informalidad en el país. Y finalmente, para cerrar, cuando tú hablas de la inactividad y la desocupación, también yo considero que es mejor no alterar los conceptos de la Organización Internacional del Trabajo, sino reconocer qué es lo que hay detrás de ese incremento de la inactividad. Y detrás de ese incremento de la inactividad, cuando tú lo perfilas, te encuentras con que de esos casi 1.3 millones de personas que entraron a la inactividad, ya no en el total nacional, porque en el total nacional fueron 2.7, sino en la zona urbana, que es la más afectada por la pandemia, tú te das cuenta que aproximadamente más de la mitad son mujeres que están dedicadas a oficios del hogar. Entonces, todo el tema de economía del cuidado y el riesgo sobre las brechas de género genera una dificultad muy importante en donde tú empiezas a sumar mujeres informales, destrucción de empleo en pequeñas unidades económicas, de bajo nivel educativo, concentrados en las ciudades, pero le sumas también las personas que están saliendo de la ocupación en los pequeños municipios del país, que tú, Noelia y María Camila, el año pasado, cuando los seguimientos de las estadísticas de mercado laboral decían, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que estaba pasando en el país antes de la pandemia era que el mercado laboral de los pequeños municipios del país estaba siendo muy afectado por mejoras tecnológicas o nuevas dinámicas productivas. Entonces, creo que ese es como el contraargumento que te doy a la idea de pensar en sumar los volúmenes de población inactiva y población desocupada. Gracias, Jorge, por la pregunta. Director, ya vamos con Noelia para que le transmita unas preguntas respecto a lo que usted mencionaba, pero quiero que muy puntualmente, para que podamos seguir, nos concrete si es, digamos, es real o es factible poder asegurar entonces que esa recuperación del empleo ha sido en gran parte jalonada por la informalidad. Listo. No en gran parte, porque aporta.
pero lo que no podemos olvidar es que el choque que estamos enfrentando y que vimos en el mercado laboral fue un choque inducido. Me hacen el favor y se quedan todos en sus casas y apagan las fábricas para evitar que haya contagios. Entonces, buena parte de esos 3.2 millones que se recuperaron entre abril y agosto son vueltas a llamado a producción de empleos particulares. Pero lo que sucede es que ya en agosto la llamada de empleados particulares no es tan importante como sí sucedió en junio y en julio, pero la llamada de informales a su habitual tarea, bien sea en un local o en la calle, según su condición, o en un vehículo propio, pues lo que está mostrando es que la llamada es casi de la velocidad del doble a la que estaba sucediendo la contracción en abril. Entonces, creo, y el mismo indicador de informalidad urbana lo confirma, tuvimos un punto de más de informalidad en 13 ciudades y en 23 ciudades. Entonces, creo yo que hay que ser muy cuidadosos en el sentido de no cantar victorias tempranas, sino decir, hay una recuperación del empleo, sí, es una señal de reactivación, sí, pero la desagregación es muy importante porque estamos viendo una población ocupada menos educada, porque expulsamos a unas personas, tenemos una población ocupada menos ocupada y menos educada, perdón, y al mismo tiempo más propensa a estar en contacto con la informalidad. Perfecto, ahora Noelia Sigüenza le va a hacer unas preguntas. Sí, me gustaría hacerle dos preguntas. Por un lado, ¿cuáles diría que son esos principales problemas estructurales de las ciudades que siempre están como liderando esas tasas de desempleo, pues como Quibdó o Cúcuta? Y por el otro lado, me gustaría que profundizara un poco en las tasas de desempleo de los jóvenes y también de las mujeres que ahorita nos comentaba, como, cuáles son como esas razones de que estén tan elevadas. No, vamos a las ciudades que tienen, en el marco del confinamiento, las ciudades que tienen mayores tasas de desempleo como Neiva e Ibagué, que superan el 30%. Creo yo que la principal vulnerabilidad, como lo hemos venido analizando con la Secretaría de Desarrollo Económico de Ibagué, es la alta exposición a esas actividades de comercio minorista. Ustedes lo saben porque ustedes conocen mejor las cifras que yo. Cuando cerramos el 3.3% de crecimiento de la economía en 2019, dijimos, el motor detrás de estos 3.3 puntos porcentuales son el comercio, son el turismo, son las actividades de intermediación financiera, el sector público, la salud y la educación. Entonces, la gran exposición que tienen ciudades como Neiva, que tienen Ibagué, que tienen Cúcuta, a que su población ocupada esté precisamente en actividades de comercio minorista, no necesariamente las actividades de comercio minorista que siguieron activas, como las de distribución de alimentos a proximidad, tiendas, minimercados, supermercados, sino el comercio minorista de las prendas de vestir, de las ferreterías, de todos los elementos especializados. Ahí tenemos una vulnerabilidad muy importante porque ahí llegan buena parte de los jóvenes, buena parte de las mujeres que no tienen para esas habilidades necesariamente que certificar un nivel de capital humano muy alto o de formación avanzada. Entonces, el hecho de que las medidas de confinamiento asociadas con la pandemia afectaron más que proporcionalmente al comercio, a los servicios de salud y educación, y a los servicios personales como el servicio doméstico, en los tres primeros tenemos una mayor participación de jóvenes y de mujeres, y en el último, esencialmente de mujeres, que es lo que genera esa vulnerabilidad tan importante. Entonces, el desajuste que sucede en una ciudad como Neiva o Ibagué es esa sobreexposición a las actividades de comercio minorista sin necesariamente tener una participación robusta en empleo en el sector manufacturero o en el sector construcción. Mientras que cuando uno va a Barranquilla, que todo el mundo dice, pero ¿qué pasa en Barranquilla, que es la menor tasa de desempleo? Pues primero no hay que olvidar que venías con la menor tasa de desempleo del país, pero a pesar de que puede tener una sobreexposición a esas actividades de comercio, su empleo manufacturero
es robusto, su empleo en servicios de transporte y de logística es robusto, y específicamente en esas actividades, por la vocación de Barranquilla, pues hay una posibilidad de reactivar. Para ir en profundidad a lo que sucede con mujeres y jóvenes, pues uno de los elementos que lleva a que tengamos una mayor brecha en la tasa de desempleo, uno, es que, por ejemplo, en agosto, las mujeres que trabajan en unidades económicas de menos de 10 personas, llamémoslas en microempresas o en micronegocios, vistas por empleo, pesan el 25% de toda la población ocupada en el total nacional. Pero su población se vio contraída en un 44%. ¿Por qué? Porque precisamente esas mujeres que están en esas unidades económicas de menos de 10 empleados están más expuestas a las actividades de comercio minorista, que han sido las más afectadas, en resumen, durante los 6 meses de la pandemia. Y en relación con los jóvenes, pues el hecho de que los jóvenes, desde el punto de vista poblacional, el censo de 2018 mostró cómo ha habido una reconcentración de los jóvenes en los centros urbanos. Pues el hecho de que los jóvenes estén sobrerepresentados en los centros urbanos y que adicionalmente estén sobrerepresentados en actividades de comercio, en actividades de servicios de salud y educación, y en actividades, algunas de ellas manufactureras, pues llevan a que su sobrerepresentación en la zona urbana, como el confinamiento y la pandemia afectó al mercado laboral más que proporcionalmente ahí, pues rápidamente tenemos una salida de esos jóvenes inmediatamente de la ocupación, que es lo que lleva a que, si bien llegamos en el mes de julio, a nivel trimestre, es decir, mayo, junio, julio, de estar muy cerca del 30%, seguimos por encima del 27%, en donde esa sobreexposición de esos jóvenes a las actividades de comercio se confirma, porque automáticamente Neiva y Ibagué pasan a tener tasas de desempleo juvenil que superan el 40%. Entonces, la foto es preocupante por esa sobreexposición de poblaciones que son más vulnerables en el marco de la pandemia, como las mujeres y los jóvenes, a las actividades que más golpeadas se vieron por la dificultad de la interacción de los ciudadanos que permite el cruce entre la oferta y la demanda. Director, si se pudieran sacar 5 características como del ADN del desempleado, podríamos decir entonces que es mujer, joven, que está entre, pues, digamos, Neiva o Ibagué y que trabaja como empleado particular, ¿o cómo usted pues caracterizaría ese ADN? Micrófono para empezar a hablar. Ese ADN me parece interesante, el que tú planteas. Y en primer lugar, uno de los elementos de ese ADN, cuando queremos ver el perfilamiento en el marco de la pandemia de la población ocupada, permíteme que yo lo tenía por acá preparado. Mira. Ya no podemos, ese perfilamiento no podemos hacerlo para los 6 meses de la pandemia, porque recuerden que en marzo y en abril tuvimos que ir con un cuestionario muy corto en la encuesta telefónica. Desde mayo ya pudimos tenerlo, pero entonces en el promedio de mayo, junio, julio, agosto, es decir, en esos 4 meses, la población desocupada del país creció a un número muy cercano a esos 1.5 del semestre, 1.8 millones de personas, pero el mayor aporte del crecimiento de esa población desempleada, que fue de casi del 70%, fue en esas personas que tienen un nivel educativo de educación media. Es decir, las personas que tienen efectivamente ese 10º y 11, es decir, que tienen, además de la educación básica primaria y secundaria, tienen 10º y 11, y que tienen algo de componentes vocacionales, que es la que más está llamada a ser el vendedor de una tienda de abarrotes
o el cajero de un supermercado, o el vendedor de una tienda de ropa, o el vendedor de una ferretería. Entonces, automáticamente el hecho de que el sesgo haya sido de forma significativa sobre las actividades de comercio que están aportando en el promedio de la pandemia la mayor cantidad de contracción de la ocupación, pues lleva a que esos desempleados que crecieron en un 70% y que su mitad haya sido explicada en el nivel educativo de educación media, pues son esas personas que están llamadas a ser jóvenes y mujeres de bajo capital humano que están sobreexpuestos en esas actividades de comercio, de servicio doméstico, de servicios de salud como peluquerías, estéticas y de servicios de asistencia educativa en jardines infantiles que tuvieron que suspender rápidamente las vinculaciones laborales de toda su fuerza de personal. Entonces, uno de los elementos es que esas personas desempleadas están más concentradas en las zonas urbanas, una buena parte de ellas está, o el crecimiento de esa población desempleada fue en educación media y que había trabajado previamente en actividades económicas asociadas con comercio y con esos servicios de salud y educación. Perfecto, director. Ahora pasemos a un bloque de preguntas sobre crecimiento económico y calidad de vida. En julio el indicador de seguimiento de la economía creció, pero no al ritmo, a un ritmo pues mucho menor a lo que había sido en los meses anteriores como junio y mayo. Quisiéramos preguntarle entonces, a la espera del dato en agosto, ¿usted cree que en ese mes, en agosto, el indicador puede ser también casi plano con relación a julio debido a los cierres que hubo de localidades, por ejemplo, en Bogotá? Perfecto. Cuando nosotros queremos ver qué se puede esperar con el indicador de seguimiento a la actividad económica, hay unas cosas que están en las sumas y otras que están en las restas. En las sumas, el gran volumen o el mayor crecimiento de la producción y de la cosecha de arroz que se dio en el primer semestre, pues va a generar unas perspectivas muy importantes de este importante producto agrícola en toda la cadena agropecuaria y agroindustrial. También estamos empezando a recoger la cosecha de café, que se perfila como una cosecha muy significativa dentro del ciclo productivo cafetero. Y vemos a los productores de ganado o toda la cadena de ganado bovino dinamizando las exportaciones de ese ganado bovino. Si bien la demanda de carne interna puede estar desacelerada por la caída del ingreso de los hogares, hay una vocación exportadora muy importante. Entonces, el sector agro y el sector pecuario nos puede traer noticias, como también llamémosla, democratización del canal de comercialización de las flores, por ejemplo. Como los supermercados siempre estuvieron abiertos, los floricultores buscaron formas innovadoras de poner las flores en los supermercados y parece que está teniendo una estrategia significativa. Entonces, el agro va a permitir unos elementos importantes. El sector financiero, como y muchos de ellos de intermediación financiera, empezaron a cobrar servicios que por el marco del confinamiento no estaban cobrando porque pues la virtualidad era el único canal casi que viable para poder hacer transacciones. Ahora que la presencialidad se retoma, se están cobrando algunos servicios, por eso el sector financiero también puede tener unas señales positivas que no se podían evidenciar por la contracción del segmento de comisiones que ellos tienen. Construcción, hay una dinámica de ventas, pero también aprovecho el espacio, la dinámica de ventas, cuando la queremos ver en el crecimiento de la economía, se ve en cómo esas ventas se convierten en caja para que los constructores echen ladrillo en las construcciones, que es lo que sí genera crecimiento. Porque muchas personas van a decir, no, pero septiembre o agosto fue un mes muy optimista en construcción, pero fue en las ventas. Pero recordemos que el PIB y el ICE lo que miden es el valor agregado que genera esa actividad económica en la economía, y esa actividad económica generó el valor agregado pues porque esos apartamentos que se vendieron ya estaban construidos hace 3, 6 meses previamente.
Entonces, de construcción puede haber unas señales de mejora más por el lado de obras civiles, pero lo que sí vemos es que industria y comercio sí van a verse afectados por algunas cosas. La primera, en industria manufacturera, el estimador temprano nos sigue poniendo muy cerca del menos 8,6 que vimos en julio, nos pone centrados en el menos 8,3, con un intervalo entre menos 11 y menos 5, entonces todavía industria no da una señal de dar un salto para acercarse al cero o a los números positivos. Y eso se debe a que particularmente ustedes deben recordar que el año pasado la industria estaba creciendo por bebidas y por productos químicos. Y bebidas es lo que más afectado se ha visto en la cadena manufacturera. ¿Por qué? Porque el confinamiento lleva a que la gente no compre en la tienda su cerveza o no compre en la tienda su botella de agua con gas o no compre la gaseosa o no se pueda llevar la cerveza a las ferias que, por ejemplo, en julio que sucedieron en Boyacá o lo que iba a suceder en agosto con las flores en Medellín. Esos elementos generan una demanda importante de bebidas y por consiguiente bebidas todavía va a seguir estrecho porque en agosto vemos una medida de confinamiento. Entonces yo creo que si bien nosotros no nos casamos porque no lo podemos hacer y tampoco tenemos el modelo de la proyección de qué va a pasar en agosto, lo que sí se va a evidenciar es la confirmación de que las medidas estrictas en esa mitad de la economía que es Bogotá, Antioquia y Valle, pues van a tener unas afectaciones sobre la dinámica manufacturera y sobre la de comercio minorista. ¿Por qué? Porque el comercio minorista de este año está creciendo o venía creciendo y empezó a contraerse fundamentalmente por el comercio de combustibles, de motos, de vehículos y por el comercio de prendas de vestir. Perfecto, director. María Carolina Ramírez sigue con las preguntas. Si bien nos acaba usted aquí de informar que pues no va a ser tan fácil predecir qué va a pasar con el siguiente dato del indicador de la economía, sí nos gustaría saber, digamos, en estos últimos 3 meses, si cree que la dinámica podría llevar a que el indicador nos dé una cifra por debajo de 6% o si por el contrario podría antes aumentar la caída. Esa es una buena pregunta en la que necesitaríamos una demanda muy fortalecida para que, recordemos, llevamos menos 7,7 de crecimiento en promedio en los primeros 7 meses, ¿sí? Eso es como cuando uno está en la universidad y quiere subir la nota en el final. Le toca trabajar muchísimo más duro porque ya tiene un buen porcentaje de nota, seguramente con unos resultados preocupantes. Entonces, para que en estos 3 meses, o para que particularmente de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en esos 5 meses, nosotros logremos mover ese menos 7,7 a que esté en un menos 6 o un menos 5,5, necesitamos una demanda fortalecida. Y esa demanda fortalecida tendría que suponer que no tenemos un rebrote y que la confianza del consumidor lleva a que poco a poco, paulatinamente, se vayan destapando abriendo esos baúles, porque todo el mundo echa al baúl la salida a vacaciones, la remodelación de la casa, la compra del carro o de la moto, aunque parece que motos y ciclas sí está activado, pero esos bienes semidurables que generan empleo, porque son bienes que están encadenados hacia atrás, muy importante para su producción, pues la esencia es que se necesita una demanda fortalecida y sobre todo una demanda fortalecida en las ciudades, que también depende de un actor que no son solo los habitantes, sino toda la cadena de restauración y de gastronomía, donde hace algunos días o ayer escuchábamos al presidente de la SAC mostrando su preocupación porque precisamente la debilidad de la demanda de restaurantes también estaba afectando al campesinado en la posibilidad de poner o de monetizar los rendimientos de sus cosechas o de sus productos pecuarios. Perfecto, director. Ahí entonces se puede inferir de no haber, digamos, para llegar a esas cifras, ese menos 5,5, que es lo que proyecta el gobierno, dependemos también de que no haya rebrote.
Yo creo que, sin ser irresponsable, creo que sí dependemos de eso, dependemos de que haya una medida y por eso yo sí aprovecho de insistir en que esa disciplina social es fundamental para que podamos garantizar que, es decir, no relajarnos con el tema del COVID, porque es clave que tengamos una senda paulatina de reapertura y no volver a una posible medida estricta de confinamiento. Y buscar qué mecanismos, sé que es muy difícil y el gobierno viene trabajando. Con toda esta información que nosotros producimos, el gobierno está reflexionando cómo buscar incentivos a la demanda. ¿Por qué? Porque ustedes lo vieron en el pulso empresarial, el 63% de los empresarios de manufactura, comercio, construcción, servicios dice, mi problema en este momento o mi afectación de la pandemia ya no es porque mis empleados estén en la casa confinados o porque no me estén llegando los insumos por el cierre de algunos canales comerciales, sino que no tengo caja porque no tengo demanda. Perfecto. Joaquín López le va a hacer ahora una pregunta. Director, ¿cuáles fueron los principales hallazgos en la encuesta de pulso social y cómo cree que la pandemia hará retroceder los indicadores de pobreza? Director, creo que apagó la cámara. Sí, me disculpo contigo, Joaquín, que te llamé varias veces, Jorge, y por ejemplo, en mi caso, a mí todo el mundo me dice Director, Juan Danilo, Luis Daniel, de todo. Entonces, director, qué pena. estamos en, me tengo que excusar públicamente. No, tranquilo. Ahí es específicamente el pulso social. Uno, Ilanda nos trajo una señal y es hay que estar alerta porque la gente se está relajando con el tema del COVID. Es decir, ya más del 33% de las personas dicen que no les preocupa contagiarse. Es decir, que son indiferentes o no les preocupa sino un poquito contagiarse. Eso es una señal que debe generar cultura ciudadana. ¿Sí? Pero también el pulso social lo que nos está mostrando es precisamente ese efecto ya micro generado al interior de los hogares, como son algunas fallas en la seguridad alimentaria, que es indicador de hogares que pasaron de comer 3 comidas a comer 2 comidas, cuando lo vemos de forma geográfica, la región Caribe, que está más expuesta a la informalidad, Cartagena, Sincelejo, Barranquilla, ve uno que ya prácticamente solo el 60% de los hogares en promedio están teniendo la posibilidad de comer sus 3 comidas al día. Y también reconocer que casi el 23% de los hogares de las 23 principales ciudades reportan no haber tenido ingresos en agosto. Es decir, que la expectativa de la reactivación o la reapertura de muchas dinámicas productivas en septiembre es fundamental para ver cómo evolucionan las expectativas de los consumidores, que si bien mejoraron, porque recuerden que reportamos un incremento de 3.6 puntos en el nuevo índice de confianza del consumidor que publica el DANE, esa mejora se da mucho más centrada en las esperanzas de lo que va a pasar en mi hogar dentro de 12 meses, a sabiendas de que en agosto yo sabía que ese posiblemente era el último mes de confinamiento. Entonces, todavía las situaciones de empleabilidad, las situaciones de conflictividad, de sobrecarga de las mujeres, el 40% de las mujeres se sienten sobrecargadas en las tareas de oficios del hogar, la discontinuidad del proceso educativo presencial está generando buena parte de esa sobrecarga y la mayor conflictividad que se genera en los hogares por ese confinamiento, pues son resultados que confirman que volver a estas rutinas sociales con el debido distanciamiento social y el autocuidado van a mejorar la salud mental de los habitantes, especialmente de las 23 principales ciudades del país, y seguramente van a permitir que ese 23% de hogares que no reporta ingresos en agosto empiece a corregirse rápidamente. Director, y para cerrar, Noelia Sigüenza le va a hacer una pregunta sobre población.
Sí, esta semana pues conocíamos unas cifras, unas proyecciones que decían que Colombia iba a llegar como a su pico máximo de población en 2060. En ese año se iban a tener como 55 millones de habitantes. Me gustaría saber cuáles son como las proyecciones del DANE, cuándo cree el DANE que pues Colombia va a llegar como a ese pico de población. No lo escuchamos, director. Muchas gracias, Noelia. Permíteme 2 segundos. Yo voy a abrir un material que tenía en la rueda de prensa de esas proyecciones de largo plazo. Efectivamente, 2060 es un escenario que está planteado por unas proyecciones que siguen unos supuestos muy similares a los que establece el DANE, pero nosotros estamos estimando que sea específicamente cuando nosotros estemos alrededor de 2064, el punto de inflexión o el punto umbral de máxima población que nosotros tengamos. Entonces nosotros estamos estimando que es en 2064, esas proyecciones de 2060 todavía no han retomado ese impacto tan fuerte que tuvo la disminución de la tasa de fecundidad de las mujeres, que pudimos confirmar en promedio. Una mujer en su etapa fértil trae en Colombia 1.95 niños o niñas vivos a la vida, que es inferior de la tasa de fecundidad de reposición, que es de 2.1. Esa tasa de fecundidad de reposición, pues es un tema más como biológico, de decir, lo mínimo que podría establecer una mujer en términos de fecundidad es recuperar la vida de la madre gestante y del padre que permitió esa gestación. Entonces ese 2.1 está asociado a ese fenómeno, pero ya estamos ligeramente por debajo, y por eso las proyecciones que nosotros tenemos oficializadas desde el pasado 24 de agosto nos permiten establecer que vamos a llegar a 2064, a ese máximo de población, en donde en ese momento esa tasa de fecundidad, que en 2018 ya está por debajo de la de reposición, que es 1.95, va a ser de 1.57. Pero adicionalmente, un elemento que nosotros hemos querido visibilizar es ese rol que juega el 2048 como momento histórico en el que vamos a salir de la etapa de bono demográfico y vamos a entrar a una situación de impuesto demográfico, en el cual la fuerza laboral crece más lentamente que la población dependiente, y por consiguiente a esa fuerza laboral le van a caer más contribuciones de seguridad social, de pensión y todos los elementos que implica la equidad intergeneracional, que es tan importante desde el punto de vista sociodemográfico, porque a partir de 2048 la población dependiente, es decir, los menores de 15 años o los mayores de 60, van a crecer más rápido que el crecimiento de la fuerza laboral, que genera el motor principal de la economía para financiar los esquemas de salud y de bienestar de esa población dependiente. Bueno, director, pues podríamos seguir haciéndole más preguntas, pero pues ya el tiempo se nos terminó. Queremos agradecerle su participación en este Insight. Bueno, no, muchísimas gracias, y espero haber sido concreta, pero también aprovecho que como todo este contexto que le damos a las respuestas se convierta en una autoinvitación a cuando ustedes quieran aclarar algunas dudas y hacerlas públicas con la audiencia, pues estamos más que dispuestos a participar en este importante escenario que vemos y valoramos como de democratización, porque contextualiza en un escenario mucho más informal y mucho más ameno las importantes cifras que se han venido generando en el país y que ustedes visibilizan a través de ese importante medio como es la República. Muchas gracias. Gracias, director, a mis compañeros de la sala de redacción y a todos los que nos vieron por nuestras redes sociales. Los esperamos en una próxima oportunidad.